Bueno, bienvenidos al mundo de las emociones. No hay bancos, no hay empresas y no hay dinero por en medio, pero hay sufrimiento, inseguridad, temor, hay un montón de cosas que se sienten, pero que no se pueden pensar. Es uno de los grandes problemas del ser humano. El ser humano quiere pensar un sentimiento. Dobla el alambre, le da vueltas, intenta ponerlo en la cerradura y nunca lo consigue. Y nunca lo conseguirá, porque no existe. Un pensamiento solo se puede pensar, pero un sentimiento se puede sentir. Pero nunca se puede pensar. Y seguimos pensando si queremos a la mujer, al hombre, a la pareja. Seguimos pensando. A ver si consigo aclararme. Realmente tenemos una gran crisis emocional. Y por eso nos volcamos en la materia. Porque somos incapaces de gestionar nuestros sentimientos. Ni tan siquiera somos capaces de gestionarnos nosotros mismos. Yo creo que hay que aprender a leer los libros. Los libros son apuntes que nos permiten de alguna forma entender mentalmente, pero no nos ayudan a conectar, no nos ayudan a sentir. Sentir hay que hacerlo de otra forma distinta. Sentir tienes que tener un buen profesional al lado que te ayude, que te guíe, que te diga esto es conectar y esto no es conectar. Porque si no, empezamos a entrar en Matrix, la célebre película de Matrix, que todo es irreal, que pensamos que estamos en una realidad y no sabemos ni que no estamos en una realidad. Y eso es un problema, eso sí que es crisis, una gran crisis, un gran problema. ¿Cómo saber si es real o no es real lo que estamos viviendo? Real me refiero de interpretación, no que no sea real, estamos aquí todos, pues es real. Pero la forma en que interpretamos las acciones y las reacciones entre unos y otros nos hace ver el mundo de esa forma. Pero eso no es una realidad. ¿Y qué es la realidad? La realidad es la forma que nos permite aprender. No existe una realidad cuando una persona no aprende de una situación. Eso es Matrix. ¿Y cómo podemos saber si estamos también en Matrix, aparte de lo de la realidad? Es muy sencillo. Porque todos los conflictos son circulares. Cuando tienes el mismo problema con la misma persona una y otra vez, estás en Matrix. Estás en una irrealidad continua. ¿Cómo salir de esa realidad? El próximo capítulo. Bueno, hay que coger esto con muy buen humor, porque la verdad es que nos lleva en ello la vida. Tener un barco es posible, pero disfrutar del barco es mucho más difícil que tener un barco. Tener una relación es posible, disfrutar de la relación es mucho más complicado. ¿Y por qué? Porque vivimos en una irrealidad. Interpretamos. Cuando una persona nace en un entorno. Ese entorno va creando una idea y una interpretación de cómo son las cosas, unos más con mayor educación, otros con menor educación, otros con unos mecanismos o con unas formas de actuar y otros con otras formas de actuar. ¿Quién tiene razón? Da igual. Tenemos que entender que los principios han cambiado. A partir del 2012, el célebre 2012, que todo el mundo dice que ha habido un cambio. Sí, lo ha habido. ¿Y para qué ese cambio? Muy sencillo. Cuando uno va sintonizando en la época que se encuentra, sufre menos que si funciona con estructuras antiguas. A mi centro viene mucha gente, pues padres e hijos, por ejemplo. Y entonces, bueno, los padres pues a lo mejor se creen que tienen la razón y entienden que su hijo no funciona bien y que tiene muchos problemas. Y eso es una forma de entender la situación, pero no es una realidad. Porque claro, si vienen aquí, habrán ido a otros sitios y llevan años con ese mismo conflicto, estamos en Matrix. Si estamos en Matrix no podemos solucionar una situación, porque hoy en día es muy diferente a antes. Antes, en mi época, todo iba a tortazos, con lo cual, si mi padre quería que aprobara, pues mi padre me zurraba si yo no aprobaba. Era la forma que había de expresarse. En el tiempo intermedio, el mecanismo era pactar. Si apruebas, te compro la Play. Actualmente, el mecanismo es, si alguien quiere hacer algo, si alguien quiere estudiar, alguien quiere montar a caballo, alguien quiere irse de excursión, alguien quiere vivir solo, alguien quiere vivir en pareja,
Si alguien quiere hacer algo, lo que tiene que hacer es única y exclusivamente ver qué conflictos le impiden poder hacerlo. Los conflictos que impiden hacerlo es lo que hay que ver. Y eso no se ve. Se ve que un hijo no estudia, o que un hijo es un vago, o que una persona se rebela continuamente con cualquier situación, o en cualquier situación. Esto no es una realidad, eso es una interpretación, eso es Matrix. De ahí no se sale. Puedes estar toda la vida luchando contra la madre, intentando ratificar cosas que te den la razón, pero nunca conseguirás aprender de la situación. Y la gente se pasa toda la vida con los mismos conflictos de siempre, porque no sabe gestionarlos. Y mi trabajo, porque yo he aprendido a gestionar un poquito ese trabajo y a entender emocionalmente, que no es entender mentalmente. Los libros, leer demasiado es un problema. La gente que lee demasiado crea una imagen, crea una idea, y sobre esa idea funciona y lo vive como realidad, y es un problema. Yo recuerdo la primera vez que vi un ratón de ordenador. Me sorprendió ver un ratón, es decir, mover un objeto fuera de una pantalla y ver que se mueve dentro de la pantalla. A mí me pareció interesante, increíble. Pero no es lo más increíble para mí. Lo más increíble es cómo lo vivía la gente. La gente lo vivía como una realidad. Dentro de la persona se vivía como una realidad. Y eso es un problema, porque no es una realidad, es una ficción. Hay una conexión, hay un programa, hay unas órdenes que hace que eso se mueva así. Pero realmente es simplemente unas órdenes, no es una realidad. Al final, el tema primordial está en los sentimientos y en la incapacidad que tenemos de gestionar y en la incapacidad que tenemos de distinguir lo que es real de lo que no es real, la interpretación. Pero claro, ¿cómo dejamos de interpretar? Dejamos de interpretar cuando liberamos las cargas que llevamos de toda nuestra vida. Las cargas importantes. Lo único que hay que hacer es liberar las cargas que tenemos en nuestro interior. Porque en realidad, cuando hablamos de Matrix o de irrealidad, estamos hablando de incapacidad de podernos expresar. Es decir, una persona piensa que cuando elige cualquier cosa, una carrera, o elige casarse por la iglesia, o elige irse a vivir fuera de casa, o quedarse cerca de la familia o lo que sea, cree que lo elige por él mismo. Eso es Matrix. Para que una persona elija por él mismo, tiene que vaciar las cargas que hayan dentro. ¿Y qué cargas son? No lo sé. Cada persona tiene sus conflictos, sus creencias y sus impactos emocionales. Un bolígrafo, para alguien, puede representar una forma de expresión, pero para otro puede representar una carga tremenda que durante muchos años tener que estar estudiando cuando no deseaba estudiar. No soporto el bolígrafo. Y es un mismo bolígrafo. ¿Y qué cambia? Cambia nuestra vivencia, nuestra experiencia. Y a través de esa experiencia podemos acceder a entendernos tal y como somos realmente por dentro. No se puede solo, ¿eh? No hay ninguna pastillita, supositorios, ni ningún tipo de producto que nos pueda ayudar a eso. ¿Y por qué se producen los bloqueos? ¿Qué son los bloqueos en realidad? Los bloqueos no es ni más ni menos que un conflicto que uno ha vivido en un momento dado y que no estaba preparado, no tenía recursos, herramientas o como queráis llamar, para gestionar esa emoción. Se queda atascado dentro de nosotros y se guarda en un armario que se le llama inconsciente. Que cuando ese armario está lleno, ya os enteráis, ¿no? Porque en cualquier momento, no sé, estás normal, porque uno siempre está normal, nunca pasa nada. De repente tira a entrar al metro, le empuja a alguien y empieza a llorar o le da un ataque de nervios y entiende que el otro le ha provocado el ataque de nervios porque él estaba bien. Eso es Matrix. Y tenemos que salir de esa irrealidad. No lo digo yo, simplemente es que no hay otra forma de funcionar. Esto es como decir, no sé, si se cae para abajo soy tonto y si sube soy listo. Pues no sé, la gravedad no puede hacer muchas cosas ahí. Solo hay una posibilidad, que caiga el bolígrafo. Yo lo expreso desde mi experiencia y desde mi aprendizaje de toda mi vida. Es decir, mi vida ha sido un aprendizaje
Unos se han dedicado a montar empresas, otros se han dedicado a arreglar coches, otros a la fontanería, y yo me he dedicado a las emociones, que es lo mío. Para mí la emoción es algo verdaderamente increíble. Sí que me entristece que el ser humano esté tan mal, porque no es tan complicado. Os juro que es muy sencillo salir de las situaciones. Y eso no significa estar perfecto, volar, ni levitar. Significa simplemente digerir las cosas, poder relacionarte y poder entenderte y entender. Casi todo el mundo quiere tener pareja. Y yo me pregunto, ¿y para qué? ¿Para qué no me refiero que sea malo tener una pareja? El problema es que, imaginaros, por un lado, uno nace de un entorno, con unas características, y eso tiene que ver un poco con el libro. Por el otro, está la otra persona que tiene otras características diferentes. Y os juro que con mis 8.000 y pico de pacientes no he encontrado nadie que tenga similitud, sino que las parejas son polares por naturaleza. O sea que si a uno le gusta la playa, al otro le gusta el monte. Si a uno le gusta hablar en público, el otro ni se le ocurre hablar en público. O sea, cada uno tiene una forma distinta. Y claro, se juntan. Cuando se juntan, hay un problema. Y es que cada uno ha aprendido de su entorno y entiende que su entorno es el bueno. Y uno hace lo que sea por mantener su entorno. Y yo te quiero a ti y quiero disfrutar de ti, pero no soporto la relación que tienes con tu madre. No la soporto, porque no hay ningún derecho. Hablar de emociones es hablar como hablo yo. No se puede hacer un meeting sobre las emociones. Se puede expresar cosas que creen sentimientos y puedan ayudar a entender, porque así es como se entienden las emociones. Imaginaros que cada uno va de un sitio, cada uno refuerza su idea de cómo tiene que funcionar, pero a la vez quiero que estemos juntos, que nos lo pasemos bien y que nuestra vida sea increíble. ¿Me queréis decir esa ecuación cómo la podemos resolver? Para que una relación funcione, la gente se tiene que trabajar personalmente. Es decir, fijaros una cosa, hay una ley que es igual que la de la gravedad, que es la carencia que tienes, es de lo que tienes que aprender. Con lo cual, imagínate lo que te va a tocar. O sea, si no te gustan los franceses, la novia va a ser francesa. Padres franceses. Si no soportas la autoridad, pues te toca trabajar de policía, de municipal, de guardia civil o de algo que tenga que tener a alguien siempre arriba de autoridad. ¿Por qué ocurre esto? Porque es el aprendizaje. O sea, nosotros mismos lo hacemos, no conscientemente. Es un proceso de atracción de polos opuestos. Podíamos haber empezado por ese punto. Y es que, a ver si nos enteramos a qué venimos aquí. Aquí venimos simplemente y llanamente a aprender. Pero ¿cómo se puede aprender si uno tiene una idea adquirida que no tiene nada que ver con la realidad que uno siente dentro? ¿Cómo digiere procesos que a uno no le enseñan educación emocional? Tuve una conferencia en el CEU y claro, la gente de 20 años. Vale, ¿tú cómo sabes que quieres a tu novia o a tu novio? Hombre, yo creo que sí, no sé, le mando WhatsApp todos los días, voy a recogerla, no sé, seguro que sí, claro que sí, que la quiero. Está llevando un sentimiento al pensamiento y analizándolo. Lo primero que hemos dicho que es la base de todo, o sea, el primer error de todo. Y luego aquella palabra que más me gusta, que es intentarlo. La gente intenta las cosas. Yo digo, no se os ocurra intentar nada. Intentar, ¿sabéis lo que significa intentar? Intentar es, con las mismas herramientas de siempre, las 103 veces. Eso es intentar. Pero ¿cómo se os ocurre intentar? ¿Quién inventó el intentar? Es que no existe el intentar. No se puede intentar algo, las cosas se hacen. Pero las cosas se hacen como yo os lo estoy explicando. Las cosas se hacen en base a un proceso muy claro. ¿Qué bloqueos me impiden vivir esa situación? Y hay que liberarlos. Pero no. Una persona que tenga celos de otra, mírala, se ha puesto la falda y es que va provocando. Y encima quiere irse con las amigas, me deja en casa. Eso no es ningún problema. ¿Cómo que no? Sí que es un problema. Cada uno se cree su situación. Pero no es un problema eso. Y puede estar toda la vida con la misma situación. Y tendrán 60 años y seguirán con el mismo problema. ¿Y por qué? Porque no están trabajando desde el fondo. Y desde el fondo es mi responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tengo yo en todo esto? ¿Cómo voy a tener yo responsabilidad si ella es la que provoca?
¿Qué conflicto tienes dentro que eres incapaz de disfrutar de tu pareja? Y así se van los celos, simplemente. Pero hay que entender al inconsciente. Y entonces ya hablaríamos de que hay una parte consciente y una parte inconsciente. Freud, en esa época, fue cuando habló del inconsciente. Y hace algún tiempo, de eso. Pues la gente aún sigue diciendo, yo es que no lo entiendo. Iba a ir a comprar y aparezco en la farmacia. No lo entiendo. Mira, iba a hablar y decirle que lo íbamos a dejar definitivamente y termino acostándome con él otra vez. Es que no lo entiendo. ¿Cómo que no lo entiendes? Es que no tienes que entenderlo. Tú tienes una parte adulta y un niño o una niña. Y tú cuando tomas la decisión, la estás tomando con la parte adulta, pero no con tu niña. Tu niña quiere seguir con esa persona. Y entonces tienes que aprender a darle valor a los sentimientos como un elemento primordial. Eso es lo más importante, los sentimientos. Para mí no hay nada más importante. Yo vivo de los sentimientos, todo lo hago con los sentimientos. No hay nada, hasta un coche. Cuando siento el coche, ese es el que me tengo que comprar. Luego con la cabeza pienso, si no puedo nuevo, me lo compro de segunda mano o me espero un poco, pero eso es una cuestión de mi cabeza. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que dejar el espacio al sentimiento. Pero claro, si no te desbloqueas nada, con todos los bloqueos dejas el espacio al sentimiento que dice, soy libre. ¿Libre? Serás un taxi, porque otra cosa no puede ser. Porque no se puede. Uno no puede elegir. Uno lo que hace es reproducir lo que ha aprendido. Nosotros tenemos una parte que sería, de la parte inconsciente, una parte que es el ser, que es lo más profundo, dentro de la personalidad, siempre hablando, Y luego hay otra parte que adquirimos de pequeño. Y esa parte que adquirimos de pequeño la utilizamos como real. El ser se queda un poco aparcado y entonces formamos la personalidad a través de las ideas y conceptos que hemos adquirido del exterior. Y entonces cuando nos expresamos en base a lo que hemos adquirido. Lo que hemos adquirido no significa que nos lo hayan dado nuestros padres, que nosotros ya nos montamos buenas pirulas solos. No necesitamos padres. Bueno, yo he tenido casos de mi padre se marchó de casa porque discutió conmigo y durante mucho tiempo estuvo fuera de casa. Traducción real de la situación. El padre se iba a la vendimia a Francia y entonces el padre no quería decírselo al niño y la madre tampoco, porque pensaban que era mejor. Esto es una persona ya más mayor. Y entonces lo que hizo el padre es no decirlo. Pero tuvieron una pequeña discusión que sería por cualquier cosa, desde cambiar un canal de televisión a cualquier cosa, no recuerdo exactamente qué era. Para el niño fue una gran discusión. Y como luego no lo vio, pues, y como no pregunta a nadie, porque aquí nadie pregunta nada. ¿Entendéis un poco? Pero uno no elige preguntar. Para eso habría que desbloquear. También es importante entender, nosotros le damos mucha importancia a la verbalización, a la palabra. Es que es un mundo irreal. Eso es Matrix, la palabra. Con la palabra se puede mentir, con la palabra se puede engañar, con los sentimientos no se puede engañar. Los sentimientos son tal y como son. Fijaros cómo cambiaría el mundo si la gente trabajara los sentimientos y no las ideas y los conceptos, y no la necesidad de ser de mi grupo o ser de alguien. Es un poco absurdo eso. Cuando uno es de algo, se agarra porque tiene miedo. Cuando uno no tiene miedo, lo que le importan son las personas, no sus ideologías, da igual, da lo mismo. Yo la misma sensación siento de energía cuando entro en ciertas iglesias que cuando entro en ciertas mezquitas, que cuando entro en ciertos sitios religiosos budistas o de cualquier otro tipo. No distingo yo la sensación de que sea mejor o peor, o sea más interesante, bueno, esos conceptos tan absurdos del ser humano. Tenemos el verbalizar, que hemos hablado, tenemos el gesticular, que también es todo un idioma y hay muchas formas, incluso comerciales, de cómo utilizar o cómo leer la información gesticular. El hombre siempre queriendo controlar, No entiendo para qué, porque yo quiero entenderme conmigo mismo primero, luego poderme comunicar con los demás. Y para comunicarme con los demás tengo que aprender a sentir al otro. Y luego que vengamos del mono de la patata, a lo mejor ya me interesa, pero mientras eso no lo tenga claro, no, yo no voy a sacarme el carnet de conducir de camión sin haber cogido el del coche. No pienso hacerlo, porque es absurdo. Porque cuando subo arriba de un autobús y mire hacia atrás, me quedo en el autobús, pero en la última fila, sentado. Entonces tenemos verbalizar, tenemos gesticular y tenemos sentir. Y aunque os parezca mentira, os voy a decir
cómo vivo yo las cosas y cómo se pueden vivir. O sea, para mí el ser humano es un manojo de emociones retenidas, continuas, interpretadas verbalmente o gesticularmente. Hay muy poca gente que es capaz de expresar el sentimiento y sacarlo fuera. Sentir es una experiencia, pensar es un análisis. El pensar y sentir se podría comparar, imaginaros 2 vasos de agua y en uno cogemos y metemos un colorante en polvo que se diluya. Y entonces el colorante se funde con el agua y entonces adquiere el color característico del colorante. Lo que hace es que toda el agua está fundida con el colorante. Y lo otro es un colorante aceitoso, en el que tiras las gotas y se quedan flotando en el agua, no se integran. Esa es la diferencia entre las creencias y las vivencias. La creencia, yo puedo creer ser budista o creer en unas cosas o creer en otras, pero al final eso no cala dentro, cala hasta cierto nivel, pero no permite un aprendizaje, porque no estás aprendiendo absolutamente nada. Estás teorizando, calculando, te puedes sentir un poco mejor, un poco peor, lo que quieras, pero no va a cambiar absolutamente nada. Y todo lo que es aceitoso a ese nivel, todo lo que de alguna forma son ideas que no nos impregnan, que no nos empapan, es Matrix, es irreal. Son juegos de palabras, de ideas, de conceptos. Por eso intentamos transmitir en los libros una experiencia, pero yo siempre recomiendo la mejor experiencia, que es que una persona se teste, se desbloquee las cosas y note realmente los cambios. Cuando una persona se empapa, evoluciona. Cuando una persona no se empapa, también evoluciona, ¿eh? Todo el mundo evolucionamos, pero el dolor es mucho mayor. O sea, la diferencia entre cuando yo era más joven y ahora está en el dolor. No exactamente, solamente en el dolor, pero el dolor, porque no existe el mismo dolor. Y si hay dolor, siempre es aprendizaje. Siempre aprendo, siempre. Hay una etapa de duelo que puede ser mayor o menor, dependiendo del impacto de la situación en la persona, pero siempre aprendes. Si una creencia se vive muy intensamente y uno se aferra a esa creencia, le limita para experimentarse y abrirse a otras cosas. Y no me refiero ni a drogas ni a cosas de estas, me refiero a experimentar. Una persona abierta es una persona abierta. Yo, por ejemplo, soy budista y no por eso creo que lo mío sea lo mejor. Yo lo siento así, lo vivo así y ya está. Porque aferrarse a algo, te aferras a un trabajo, te aferras a una economía, te aferras a una pareja, te aferras a una serie de cosas. Eso conlleva... Hoy, por ejemplo, he tenido una chica, ¿no?, que se siente muy abandonada ahora. Bueno, pues ha salido un bloqueo de los 15 años. Fue la muerte de la abuela. Para ella, la abuela y ella tenían una interacción muy fuerte emocionalmente. Eso, por una parte, es bueno, porque tienen una buena interacción, pero a la vez, si tú no aprendes a gestionar eso tú, pues cuando se muere la abuela, ¿qué te queda? El problema está en la rigidez de las situaciones, de esto y aquello. Cuando uno tiene una idea, una forma de funcionar, o sea, fijaros, yo conozco gente que están casadas 50 años y siguen discutiendo como el primer día, porque están súper aferrados a cada uno sus propias ideas. Pero es que están 40 o 50 años discutiendo. Es proporcional un poco a la situación de lo que ocurre con lo aferrados que cada uno esté. Y cuando uno intenta explicarle, pues en vez de un rotulador podías coger un bolígrafo. Eso es impensable. ¿Cómo voy a coger un bolígrafo? Lo mejor es el rotulador. O sea, todo el mundo necesitamos unas creencias. Todos. Pero es la actitud frente a la creencia o el dogmatismo. Es lo que separa el aprendizaje del no aprendizaje. Y siempre se aprende. Lo que pasa es que se tarda más en aprender. Diríamos que pierdes más años. Puedes estar en una relación 20 años discutiendo continuamente y además, ¿sabéis lo que pasa con esas relaciones? Que en el fondo se quieren, pero como no pueden vivir la experiencia de quererse hasta que se termine eso y cada uno se vaya por su lado, como no pueden vivir esa experiencia, al final lo que ocurre es una lucha continua que mantiene una relación durante unos años que no tiene sentido.
no tiene sentido visto si se hace, tiene su sentido para ellos, ¿eh? Yo lo respeto, pero entiendo que hay que ver también la otra cara de la moneda, porque tenemos que aprender a entender que cuando creemos que no hay salida, hay un montón de salidas, pero no de la misma forma. El tema es muy sencillo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, hace casi 30 años, yo esto empecé a través de mis experiencias personales, ¿eh? Yo pensaba, en aquella época, el parto, creía que era de las situaciones más complicadas y más difíciles que existía, pasar de un entorno que no pagas luz, ni agua, ni teléfono, ni nada, a pasar fuera, frío, sin calefacción, sin no sé qué. O sea, era una situación que realmente es un cambio muy grande. Pero en la medida que iba trabajando me iba dando cuenta que había gente que tenía el conflicto desde la concepción. Claro, ¿cómo se puede tener un conflicto desde la concepción? Bueno, pues una mujer puede que no quiera quedarse embarazada o puede que no lo desee a ese niño y se esté produciendo la concepción. Puede haber... Es curioso cómo todo eso puede afectar. Entonces, desde la concepción, todos los procesos hasta la edad actual, pues hay una serie de conflictos ahí dentro, y el primero es que cuando uno sale del parto, uno empieza a conectar con el entorno, con el exterior. El problema básico es que no nos enseñan a conectar con nosotros mismos. Es decir, el ser humano lo que debería de hacer es enseñar al otro a aprender primero a quererse. Nuestra cultura, lo que nos han enseñado es, tú tienes que amar a los demás. Y que eso no existe, pero seguimos funcionando con ese mecanismo. No existe amar al otro. Tú no puedes amar al otro si tú no te amas a ti. Es como enseñar algo. Tú no puedes enseñar algo si tú no lo has vivido, si tú no tienes la experiencia. Si lo vives, sí que lo puedes hacer. Si no lo vives, no. En Nueva York me preguntaron dónde venía la clave. Yo les dije que era de un rotulador Vileda. Me dijeron, hombre, no creo que el problema sea un rotulador Vileda. Y entonces explicaba un poco el tema de imaginaros un niño pequeño con un rotulador. Y el niño pequeño pues coge un rotulador, abre la luz del pasillo, todo el pasillo brillante y blanco, y coge el rotulador y empieza a rayar, y llega la madre. El niño está feliz, disfrutando de sus sensaciones. Pero la madre no conecta con el niño. El niño sí que conecta con la madre. O sea, el niño no tiene ninguna posibilidad de conectar con él mismo. Si el adulto pudiera conectar emocionalmente con el niño, podría notar la alegría del niño y compartirla. No es necesario que siga rayándola. Le puedes buscar una pizarra luego. Pero al conectar, el mecanismo sería totalmente distinto al que hay. Porque el niño está disfrutando del rotulador, el adulto está muy mal, el niño no tiene recursos para gestionar eso y entonces bloquea la situación. ¿Y qué ocurre? Pues yo digo que el síndrome de la pastoreta. Yo a través del tiempo he ido haciendo o descubriendo síndromes. El síndrome de la pastoreta es una fiesta que hay en mi pueblo, en Bétera, tiraban de pequeño colores, nos vestíamos con zurrones, con el zurrón y todo esto. Y entonces, una vez en la pastoreta, tuve una experiencia mística, imagínate mística, ¿vale? Que me veo a una madre, a un padre y a un niño pequeño delante de mí. Empiezan a tirar las carcasas para tirar los cohetes. Tiran la primera carcasa y estalla. Cuando estalla, el niño mira al padre y a la madre por ver si se asustan. Si no se asustan, él no se asusta. Eso es el síndrome de la pastoreta. O sea, el niño es capaz de no dejarse llevar por la situación, simplemente observando a los padres. Entonces desconectamos de nosotros mismos, de nuestras propias sensaciones. Y a través de esa situación vamos adquiriendo la conexión con el exterior y dándole valor a lo que nos dice el exterior, no a lo que nosotros sentimos. Y de ahí puede haber toda una gama de colores. El niño sumiso y el niño rebelde. El niño que digan lo que digan, va a hacerlo al revés. Y el niño sumiso que lo traga todo. Los dos es lo mismo, a nivel de educación emocional. Es lo mismo ser sumiso que ser rebelde. Siempre el rebelde parece, desde la superficie, que sea más punzante. Pero en realidad es lo mismo, porque nadie conecta con el mismo. Conectar con el mismo significa que tú notes tus sensaciones internas y las puedas expresar. El problema es que no estás conectando con tu hijo, porque cuando uno aprende a sentir,
Primero aprende a sentirse él, luego puede aprender a sentir al otro. Cuando uno aprende a sentir al otro, se crea una comunicación emocional, que eso con la educación tiene que ver en una parte, pero la conexión emocional es muy importante. Conectar con el otro es un trabajo de que hasta que no se libera el proceso personal de uno, no se puede. Lo que es importante entender es entender al niño, porque el problema que tienen los padres con los hijos es que los padres creemos que tenemos muchas veces la razón de que pues, el chiquillo no hace esto, o el chiquillo debería de actuar así, o no debería, o no quiero que sufra. Pero es que esto no funciona así. Su sufrimiento, la ayuda de él es, no sé, habla con él a ver qué te dice. Y cuando te dice, no te fíes mucho de lo que diga, intenta sentirlo, porque el sentimiento es el que te dará la respuesta. Es que nos cuesta mucho escuchar con los sentimientos. Escuchar con los sentimientos es que es otro mundo. Fijaros, una vez me preguntan, ¿qué es pensar y qué es sentir? ¿Qué diferencia hay? Es muy sencillo. El pensar es un proceso en el que tú vas hacia la respuesta. El sentir, no. O sea, yo si siento algo y no lo entiendo, yo no intento buscar una respuesta. Yo dejo el espacio, porque sé que cuando esté preparado yo, la respuesta ya viene. Puede ser 1 minuto, 1 hora, 1 año. Pero no es mi problema ese. Percibir las sensaciones es sentir a la gente, entonces vas aprendiendo a sentir. Pero primero te tienes que sentir tú. Primero hay que liberar. La persona, en la medida de los años, son como cristales, como si fueran cristales de un proyector, más empañados o menos empañados, más sucios o menos sucios. Y lo que reflejan al final no es nuestra realidad. O sea, una persona, es que soy insegura. O sea, realmente, mi experiencia es que no hay personas inseguras. Que se comporten inseguramente, sí, pero que lo sean, no. Es que el ser no es inseguro. Ahora, toda la gente que yo he conocido que se siente insegura, cuando tú buscas en su infancia, siempre hay situaciones que le han creado esa inseguridad. Recuerdo uno hace poco, siempre muy inseguro, y la inseguridad estaba de que un día se quedó solo en casa durmiendo. Su madre bajó a ver el coche porque su padre le había tocado en el interfono para que bajara la madre, y el niño estaba durmiendo en la cama de la madre. El niño se despertó, empezó a llamar a la madre, nadie acudió, entró en angustia, en pánico. Una vecina de arriba le dijo, cállate de una vez que estás haciéndonos la vida imposible a todos, y el niño se cerró en pánico. Ese pánico se queda ahí dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cualquier situación parecida o que tenga relación va a disparar automáticamente, inconscientemente, la reacción. Y lo que hay que irnos a intentar que no ocurra. Como los músicos, trabajo hace más de 20 años con músicos de la Orquesta de Valencia o de Radio Televisión Española, con muchos músicos. Y pánico escénico, no hay pánico escénico. Porque si le llamáis pánico escénico, que lógicamente ellos dicen como que no, hay quien se tiene que tomar una pastilla para salir, claro, pero es que nosotros tenemos un adulto y tenemos un niño. El niño es el que juega, el que disfruta con un violín, por ejemplo. Pero claro, si el niño depende del exterior, cuando uno toca y depende de si el exterior le gusta o no le gusta, y no conecta con él mismo, si yo conecto conmigo mismo, yo toco y disfruto de lo que estoy tocando. Pero si espero que me valoren el exterior, en la medida que el valor exterior sea importante en mi balanza, si es del 80%, vamos, yo estoy arriba de un escenario y estoy en pánico. Simplemente porque ni tan siquiera uno se ha planteado tocar para él. Toca porque de pequeño pues le han dicho o ha creído, porque cada uno lo hace como lo hace, ha creído que lo correcto era sentirse valorado a través del violín, o lo que esperamos de ti, tus padres, si llegas, si no llegas, si gana el premio, si no gana el premio, y en la medida que uno adquiere esos mecanismos, va expresándose así. Pero yo eso lo digo porque yo lo vivo, o sea, yo no tengo ningún problema. En Nueva York yo no sé ni inglés ni nada y me da igual. Doy una conferencia en Manhattan, en New Jersey, en Queens y donde me dé la gana. Siempre hay alguien que me traduce, siempre no tengo ningún problema. Ni me pongo nervioso ni me altero. Y siempre he sido una persona insegura, tímida, de pequeño. Claro, pero es que eso no era real.
Y cuando yo explico eso, lo explico porque lo vivo, no porque no lo vivo. Yo solo expreso mi experiencia, porque yo tengo mis mecanismos y entonces con ellos pues funciono. Cuando yo sienta que eso ya no es necesario o no funciona así, lo haré de otra forma. Y yo encantado. Pero para mí el inconsciente supone una forma de entender el inconsciente y de sentirlo, que para mí es lo que vale y yo lo presento encima de la mesa. Ni es mejor ni es peor, simplemente es un aporte. Pero que creemos que somos de una forma o que no, actuamos de una forma. Pero el ser no es inseguro, ni es tímido, ni es incapaz. ¿Cuánta gente he tenido yo? Nunca me ha gustado estudiar. Bueno, pues si tu inconsciente te dice que no, y tu consciente te dice que no, no tienes que estudiar. Pero si en tu inconsciente dice que sí, y tú dices que no, hay algún conflicto que te lo impide. Busca el conflicto. Yo tengo gente que se ha hecho la carrera luego en la UNED, a ratos, porque se ha desbloqueado, pues, o la situación de competencia con el hermano, porque el hermano era el listo, el ingeniero, y el otro, pues es el desmadrado de la vida, el que no le sale nunca nada. Es que no me puedo concentrar. No es que no te puedas concentrar, es que eres más emocional que tu hermano, conectas con la angustia que tiene tu madre o tu padre y vives las situaciones de casa y tú eres el desesperado, el embolado, el que tropieza con todo, porque conectas con las sensaciones, pero como eso no se ve, ni tiene un cartel fluorescente, ni tiene puntitos, ni hace música, pues mira, está pirado. Tenemos un hijo pirado. A veremos qué hacemos con él, porque no sé para qué va a servir. Yo distingo la técnica del método. Como técnica utilizamos desde el color, utilizamos algunos puntos de acupuntura, utilizamos diapasones, frecuencias de diapasones, y como técnica la kinesiología también, a través de los músculos, creas, porque la información está en el cuerpo le vas preguntando y el músculo va cambiando, contrayendo y relajando, y eso te da la información inconsciente. Como método es el DIP, el que hago yo, que es cómo acceder al inconsciente, cómo estar neutral, cómo buscar el punto desencadenante de la situación, cómo segmentar una emoción y llegar a liberar la carga profunda que hace que se produzca lo que hablábamos antes, el agua y el polvo, y se integra. Trabajo con tenistas rusos y no hablo con ellos, y no sé ruso, y en Nueva York cuando trabajo no sé. Luego tengo una chica allí para que explique lo que hacemos y esto, pero la información no tiene idioma, el músculo responde igual, yo le puedo hablar en valenciano al músculo, no es problema. Verbalizar no sirve absolutamente para nada. En mi trabajo. Yo desbloqueo igual a un americano sin saber inglés que a un... Esto no... Vamos a ver, yo lo que hago es a través de los músculos saco la información del inconsciente, saco la emoción, en qué edad se fijó y a qué pertenece. Y cuando tenemos eso, la persona piensa en esa situación y yo busco el meridiano de acupuntura, de energía, que se fijó en el momento del impacto. Y luego voy buscando cuál es el punto desencadenante dentro de ese impacto. Impacto puede ser un accidente. Hoy estaba trabajando a una australiana, igual, el impacto era un accidente. Pues vale, antes, durante y después. Y vamos buscando cuál es el punto, porque hay un momento que el inconsciente se aferra y bloquea el sistema, y cierra, como si cerraras el libro, ¡plaf!, por una hoja. Si entras ahí dentro, lo que se produce es una experiencia, no es un entendimiento. El entendimiento no funciona. Entender que mis hijos tampoco son tan mal chicos y que esto no funciona así. Cuando tú conectas con la emoción, conectas el inconsciente, que es el niño, la parte emocional, que está bloqueada, está cerrada en ese momento. Tú conectas el adulto, que es el consciente, con el inconsciente. Cuando haces esa conexión, o sea, cuando tú conectas con esa situación, que puede ser cualquier cosa, un color, un olor, un sabor, una sensación, conectas con esa sensación y empiezas a trabajar ese meridiano de energía que se quedó bloqueada. A partir de ahí se produce una pequeña experiencia de conexión, y esa experiencia de conexión te lleva hacia la situación de cómo te sentías en este momento y vives
de una forma relativa el proceso que ocurrió. Lo que pasa es que tú en ese momento, que hay una sensación a lo mejor de soledad o de abandono, tú haces que tu adulto, el de ahora, conecte con ese niño. Porque no importa lo que pasó, lo que importa es lo que sentiste, porque eso es lo que te hace reaccionar. Entonces tú conectas el adulto con el niño y le das todo el cariño y ternura que el niño necesitaba en ese momento. Y entonces el niño le da al adulto y se crea un círculo que la situación que había del exterior se desbloquea totalmente. Totalmente, ¿eh? En YouTube tenéis casi 40 vídeos míos. Hay uno en Nueva York que el presentador me dice, tienes que hacerme un test. Yo digo, pues vale, te lo haré fuera. Y él me dice, vale, vale. Y le digo, pero no me lo hagas hacer en cámara, grabando. Bueno, ya sabes lo que hizo, ¿no? Y está grabado. Él tiene un canal muy importante, de los más importantes del mundo, el News Reality. Él va por el mundo haciendo entrevistas a chamanes, a gente de todo el mundo, ¿no? Pero su canal, él quisiera que fuera más, que funcionara mejor y estuviera todo mucho mejor. Pero había ahí algo que le bloqueaba. Y cuando me vio me dijo, tienes que comprobarme esto porque algo hay ahí que yo no sé lo que es. Y entonces, cuando estábamos en la entrevista, pues me hizo la encerrona. Va, sácamelo. Y allí está grabado y sacamos un bloqueo con el padre. El padre perdió en una etapa mucho dinero en un negocio, hubo un gran bajón y una gran angustia en casa. Y eso hizo que cada vez que él piensa en el éxito, eso le crea un mecanismo en su interior que automáticamente, cuando ve que puede llegar al éxito, lo sabotea, lo bloquea. Siempre pasa algo. O no llega a firmar, o tropieza con no sé qué, cualquier cosa. Y entonces desbloqueamos eso y ahora tiene un canal impresionante. El código es la forma con que cada persona, a través de lo que ha vivido, interpreta y relaciona las cosas que ha vivido. Pero es un código. Entonces, precisamente cuando doy cursos para terapeutas, para mí una de las cosas más importantes es el código y la velocidad de asimilación. Un buen terapeuta es capaz de conectar con el consultante que decimos nosotros, con la persona que está ahí, y ir a la velocidad que la persona pueda asimilar. Y a veces hay bloqueos primarios que decimos y bloqueos secundarios. Bloqueos primarios que a veces no se puede acceder directamente y que necesitan tiempo. Pero todo lo que no nos afecte en nuestra vida diaria o nos afecte a nivel personal de una forma que nos impida pues tener nuestras relaciones sexuales bien, tener nuestras relaciones de pareja mínimamente bien. Bien significa que vayas aprendiendo bien de las situaciones. Si hay conflictos que impiden digerir y aprender de las situaciones, eso sí que es un conflicto. Yo hablo de bloqueos cuando algo te impide algo. Cuando hablábamos antes del dinero, por ejemplo, pues hablamos de si una persona piensa que no vale nada hasta el día que gane dinero, pues eso es un bloqueo. Si la persona piensa que, mira, he terminado la carrera y me iría a Londres a vivir, sé inglés, pero me cuesta dejar a mi madre, pues bueno, pues puedes quedarte si quieres con tu madre, pero si tú quieres irte y no puedes irte, tienes un bloqueo. A eso me refiero. Lo demás son sensaciones más superficiales que vivimos diariamente, pero que eso es nuestra interacción continua, que está bien, no es un problema esa interacción continua. No tienen la mayor dificultad. O sea, una persona, por ejemplo, que tenga una relación de pareja y que al final esa relación de pareja se haya ido con otro, se la haya dejado, pues claro, en esa relación de pareja, ¿qué ocurre? Pues que la persona, si no aprende de la situación, que normalmente no suele aprenderse porque uno no lo enfoca para aprender, lo enfoca para que es imbécil la tía, ¿sabes lo que me hizo? O sea, nadie te ha hecho nada, porque si tú vas contra el otro, nunca aprenderás de la situación. Porque el problema es qué es lo que te pasaba a ti, que no te dabas cuenta, que la relación no estaba funcionando y no querías verlo. Pues si no te lo esperas, imagínate la conexión que tenías. O te engaño, o sabotaje, o cómo estabas viviendo tú con esa persona. ¿Qué pensabas? ¿Que nos lo pasábamos siempre muy bien? Pero eso es una idea, no es sentir. Yo puedo sentir algo hacia ella,
y ese elemento es primario. Si yo pienso que siento algo por ella, eso no es una realidad, eso es una idea. La idea, que no conlleva en principio un sentimiento, no tiene un proceso real de aprendizaje. Yo, en los años que llevo, cuando he trabajado con el inconsciente, siempre he preguntado, pues alguien me ha dicho, a mí me han metido los cuernos, vale, pues preguntemos a tu inconsciente. Nunca nadie ha dicho que sí. Nunca. A nadie le han puesto los cuernos nunca en la vida. Lo que pasa es que uno no quiere soltar lo que tiene, porque tiene miedo a estar solo, o se siente inseguro, o cree que no va a poder tener otra pareja, y eso crea conflictos internamente y lleva a la situación de aguantar el tipo como se puede. Y eso lo hace mucha gente. Y se montan, es por los hijos, es por no sé qué, yo me separaría, pero lo que pasa es que no sé qué. Y es todo un mundo, todo un mecanismo que está ahí, que bueno, nos van pasando los años y nos van impidiendo disfrutar de la vida. No contemos, por ejemplo, con las separaciones y los divorcios. Eso ya es la ametralladora y, bueno, al ataque. O uno con otro, o otro con otro, o a través de los hijos, o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque la persona no sabe gestionar. No quiere ser el vencido, quiere ser el vencedor. Tengo la razón. Y cada uno quiere tener su razón. Y claro, cuando uno quiere tener su razón, su nivel educacional y emocional es muy bajo. No porque tenga que hacerlo de otra forma y tiene que contenerse, no, porque no tiene que trabajarse. ¿Qué es lo que me pasa a mí que me aferro a las relaciones? A lo mejor la situación actual no se puede disfrutar porque la anterior se rompió y se rompió sin aprender. Pero cuando tú aprendes de la situación, cuando tú te das cuenta qué tengo que ver yo con la rotura de la relación y eso produce un desbloqueo en su interior, esa persona cuando va a la próxima relación va limpia y no solo limpia, sino con un aprendizaje de no, a partir de ahora, cuando tenga un problema, lo aclararé. Y si siento que mi pareja no está bien, voy a sentarme con ella y a decírselo, porque no voy a permitir que esto pueda romper una relación. Vamos a ver, yo solo busco bloqueos fuertes, yo no busco otra cosa. Y se desbloquean y acceden y la gente cambia. Pero la gente no cambia por una sesión solamente. A veces hay gente muy mental. Y en esa gente mental yo tengo que hablar. Porque hay gente que necesita hablar, hay otra que no, ¿eh? La gente más rápida es la que peor está. Cuando uno está muy mal, tiene una apertura que no tienen otras personas. Nosotros no tenemos un bloqueo, podemos tener varios bloqueos. Yo he tenido una persona con un bloqueo solamente, pero porque se había trabajado con otros métodos y le quedaba algo, no podían con esos métodos, vino allí y en 1 o 2 sesiones se reguló, pero eso no es lo normal. Cuando hablamos de adicciones, lo que ocurre en el instante es la liberación de un bloqueo. No significa que quites una adicción, ni significa que le cambie la vida a la persona en ese momento, porque eso no es así. Pero que en un momento se puede desbloquear algo, pues claro, todos los días estoy haciendo yo eso. La clave, básicamente, es el hecho de que uno quiera salir de la situación. Porque a veces uno conscientemente incluso se siente muy bien de pagar una sesión porque se justifica que está haciendo cosas para estar bien, pero sigue saboteando la situación. El sabotaje es un elemento imprescindible en el trabajo con las emociones. Una persona que quiera salir de la situación, lógicamente tiene que hacer algo de esfuerzo, pero es muy poco. Porque cuando tú hablas de adicciones, yo hablo de sistemas de compensación. O sea, el ser humano está lleno de sistemas de compensación. O te fumas un cigarrillo, o te vas de compras, o haces mucho sexo, o te encanta el cine para desconectar, o la televisión, o las películas de Walt Disney, o cualquier cosa, porque nosotros no estamos bien. Y tenemos que funcionar en un entorno que a lo mejor no estás de acuerdo con las horas que haces, pero no te sientes capaz de hacer un cambio o esto o aquello. Entonces, cuando necesitas un sistema de compensación que ya es súper necesario para funcionar, una cosa es que tú disfrutes de fumarte un cigarro o disfrutes de beber un vaso de vino o disfrutes un día de ir de compras porque quieres comprarte algo. Y otra cosa es una situación compulsiva
con una angustia, con una necesidad vital, porque si no, no te sientes tú persona. Eso es una identificación ya que sería la adicción. Nosotros estamos acostumbrados a racionalizar las cosas. O sea, cuando una persona se engancha a algo, es porque está huyendo de algo. Y si huye de algo, huye porque ocurre un problema, y es que no tiene recursos para enfrentarse de las situaciones. Entonces, lo que no puede hacer uno es intentar. Ya volvemos a la palabra del principio. No puedes intentar, no existe intentar. Porque intentar es, no he cambiado nada de mi vida, no desbloqueo nada en mí, con lo cual utilizo los mismos mecanismos, la misma necesidad, y luego quiero dejar de hacer eso. Es que no se puede. Entonces, si tú desbloqueas, primero preguntas inconscientemente si quieres salir de la situación y qué porcentaje de ganas tiene de salir de la situación. Y cuando tienes el porcentaje y empiezas a trabajar y vas viendo que el porcentaje va cambiando y que no hay sabotaje, pues la persona, yo tengo gente que está perfectamente bien. Ahora, ¿hay gente que no? Claro, pero eso no es mi problema. Mi problema es hacer bien mi trabajo, y cuando yo veo que la persona no quiere salir, como trabajas con el inconsciente, la ventaja que tienes es que el consciente no funciona. ¿Entiendes? Uno puede decir, no, yo sí que quiero salir, lo tengo muy claro, eso no me sirve para nada. Cuando doy cursos, siempre les digo, nunca ha venido alguien y me ha dicho que lo que le pasa es esto. Y es verdad, nunca. Cada uno se monta su idea. No, el problema es mi madre, que siempre me ha no sé qué. El problema es mi exmujer, que siempre me ha hecho la vida. El problema es, no sé, todo eso. Nunca nadie me ha dicho realmente lo que estaba ocurriendo. Nuestra personalidad es como nos podemos expresar básicamente todo el mundo. Si no entendemos lo que nosotros expresamos, ¿cómo vamos a entender lo que los otros nos expresan? O sea, cada uno proyecta su propia situación. Mientras no limpia, proyecta su propia situación. O sea, todo el mundo lo hace. O sea, si nunca ha tenido uno dinero en su vida y tú ahora tienes dinero, a tu hijo que no le falte dinero para salir de casa. Si siempre ha ido con la misma ropa o no ha habido comida, yo me acuerdo en mi casa, mi madre tenía, mira, si yo visualizo ahora el frigorífico de los años 60, era un limón partido, 2 huevos, uno de ellos duro, un tulicrén de 3 colores que había entonces, y no sé si alguna verdurita un poco más abajo, no me atrevo a abrir el cajón. Esto es lo que había. Entonces, lógicamente, yo ahora, ¿qué puedo? Pues yo abro la nevera, imagínate. Bueno, quiero decir que está abundante y entiendes, esas cosas ocurren. El problema es que seguimos con el mismo problema. Utilizamos nuestra forma o nuestra experiencia de entender las cosas para expresarlo hacia los hijos, pero no se está conectando con los hijos. O sea, esa es tu situación. Y tú tendrás que ver qué sensación te crea tal cosa. El otro día vino una persona y se quedó sola un rato, estuvo mal, lo vivió la experiencia mal. Nunca dejaría a su hijo solo en casa. Y su hijo a lo mejor le dice, papá, vete y déjame tranquilo. Porque, claro, es cada uno como es y cómo actúa. Y aparte de las cargas que tiene de atrás, es su situación. Entonces, lo que tú expresas es tu situación, pero no tiene nada que ver con la situación de ellos. A lo mejor para ellos ir sin dinero por ahí es como decir, mira, soy capaz de ir sin dinero, conseguir beberme 2 Coca-Colas, yo qué sé, cualquier cosa. Y para ti pues sería, sin dinero yo lo pasaba muy mal, me daba mucha vergüenza porque no tenía nunca para pagarme nada y no quiero que vosotros paséis esa vergüenza. Es que a lo mejor ellos no pasan esa vergüenza. El problema del adulto con el niño es que el adulto cree que tiene la razón. Ese es un gran problema. Por ejemplo, cuando hablamos de la situación del niño en el rotulador, lo que se entiende es que el niño no está bien que escriba ahí, ¿no? Y estamos hablando de la conexión que la madre no conecta con el niño, y el niño al final tiene que conectar con la madre porque la madre se lo explica. Ahí en esa situación, lo más lamentable es que la madre pierde la oportunidad de conectar con su niña a través de su niño, su hijo. ¿Entendéis esto? Puede volver a conectar con ese niño, con esa sensación interna
que le puede ayudar a conectar. Y muchas veces con las madres y los padres, con los niños le pasa. Sienten como parte de cuando ellos eran pequeños. Y eso a veces remueve cosas, pero eso hay que llegar hasta poder aprender de esas situaciones. Pero los conflictos o el impacto que se produce, el impacto emocional con los hijos, es nuestro propio impacto emocional, adquirido. O sea que la base del trabajo siempre es la conexión. Si no hay conexión, hay ideas, hay conceptos, hay cosas, pero no hay conexión. No, es que si no es, ¿qué es mejor para educar a un hijo? Lo mejor es conectar con el niño. Yo he tenido niños muy sensibles que les afecta mucho el entorno. Vistos desde fuera, pues niños que son hiperactivos, pero no son hiperactivos. Son niños que reflejan el entorno. Y en nuestra cultura, un niño muy sensible es un niño con más problemas, y si es muy inteligente ya es ir con un Porsche por una carretera por asfaltar. Tenemos al niño y tenemos al adulto. El niño es el que tiene el bloqueo. Un adulto no tiene un bloqueo, nunca. Lo que hace el niño, como no se le enseña a conectar con él, no tiene capacidad para conectar con él. Y eso lo tenemos que hacer de más mayores, por eso lo hacemos ahora. Entonces, el niño se adhiere al exterior y el exterior le da la información al niño. O sea, si yo, pequeño, abro el armario de mi hermana, cojo una faldita y me la pongo y salgo fuera al comedor a hacer una gracia, mi padre dice, este chiquillo se nos va a ir para otro lado, cámbiate. Y entonces lo que hago es bloquear mi expresión de alguna forma, pero entended que lo más importante es que no hay una conexión del padre y del niño. Cuando tienes una conexión, lo que haces es sentir al otro y lo sientes tal y como él es. Y eso te ayuda a entender al otro. Ya no tienes que reivindicar tu propia necesidad, es diferente. Conectar es una experiencia, es una sensación, es como cuando llegas arriba de una montaña, ves la salida del sol por la mañana y no te planteas si el naranja no es como el de ayer, sino simplemente vives esa experiencia, no hay más. La primera vez que yo sentí eso, que estuve un año haciendo el trabajo de Antonio Blay por las mañanas y por las noches, porque lo conocí y a mí me abrió una puerta importante en todo esto, consciente, fue con mi madre. Mi madre pues fue una persona que le parecía una barbaridad lo que yo hacía, que mi madre pensaba pues dejarme la empresa que yo estaba y que estaba funcionando bien. Todos los días la misma discusión, que era que yo me lo iba a dejar y mi madre, tú estás loco, eso no lo puedes hacer, bueno, lo que fuera. Ella pues lo expresa como era normal, porque no conecta, claro. Pero yo pues, ya llevaba bastante tiempo trabajando, llega un momento que empezamos a discutir como siempre y empieza a dejar de reivindicar yo mi necesidad y empieza a sentirla a ella, sentir su angustia, su miedo, su inseguridad con todo esto. Ya no era discutible, no era discutir, era sentir. Y cuando la sentí, me entró una paz impresionante y empecé a entender por qué hacía eso. Y entonces ya nunca más hubo más problemas, a ese nivel me refiero. Yo hago lo mío y ella se cabrea o no se cabrea, es que da igual, porque el proceso está en que cuando conectas con el otro te das cuenta de que el otro está expresándolo desde su punto de vista y desde su vivencia. Mi madre nunca saldría de su trabajo, haría la estructura de siempre, para toda la vida, la marcheta, no sé qué, no sé cuántos, pero yo no puedo vivir así porque yo no vivo así. Y entonces entiendo que ella se rebele, pero yo ya dejo de tener la necesidad de que mi madre me entienda y me dé el permiso para hacerlo. Ahí se rompió un cordón umbilical. Eso es conectar. Entonces, ¿sabéis cuál es el problema aquí? Como el niño lo que hace es adquirir lo del exterior, ¿qué quiero? ¿Que mi padre me admire? ¿Qué es lo que admira mi padre? Porque mi padre me va diciendo las cosas, ¿no? Me dirá, pues, tu vecino es súper aplicado, saca unas notas impresionantes, ya tienes el póster hecho, de 2×2. Buscas algo. Entonces, el niño pues intenta sacar, digamos, un 7. Hace un esfuerzo, saca en el estudio un 7. Pero tenemos uno de los problemas más graves. La madre o el padre tienen sus propios bloqueos, ¿no? Son incapaces de expresar sus sentimientos, con lo cual, aunque haya sacado un 7 y sea mucho, no van a abrazar al niño. Pues le dirán que, bueno, la verdad es que lo estás haciendo mejor, o harán lo que podrán. Pero
no están expresando en consonancia de lo que espera el niño y del esfuerzo que el niño ha hecho. Esta parte es muy complicada para el niño, porque el niño de ahí entiende que si el padre o la madre no le expresa la cantidad que él cree, entiende que no ha hecho suficiente y que es más. Y entonces sube a 9 o saca un 10. Pero claro, los padres no pueden expresar lo que ellos no se han trabajado. Recuerdo una vez un padre, testé a la hija y la hija echaba de menos un abrazo de su padre, pero su padre allí lo tenía con las manos en los bolsillos cuando se fue la hija, que estaba hablando con él, encantado, y le dice, mira, el Golf GTI que le he comprado, mira qué chulada, para ella. Bueno, pues esa es la expresión del padre, no tengo nada contra eso, pero que no está en la sintonía de lo que la niña necesita, con lo cual la niña sigue sintiendo la carencia, a pesar de los pesares. Y este mecanismo llega a extremos aberrantes. He tenido personas que, bueno, con las carreras y todo esto ni os cuento. Y sobre todo con qué carrera hacer también, ¿eh? Porque la familia, lo que esperamos de ti. ¿Qué hacer con esto? Con esto no hay que hacer nada. Lo que hay que hacer es con esto. Conectas el adulto con el niño. Y luego el niño automáticamente conectará con el adulto. Y esto se rompe automáticamente. No tienes que hacer nada, pero nada, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados a, vale, ¿y entonces qué hago? Es que no hay que hacer. Si precisamente el problema es que hacemos demasiado. El problema es que queremos hacer, pasar a la acción, pero todo es mente, no estamos conectando. O sea, primero entiende al niño, luego ya veremos qué hacemos. Siempre hablo más del niño porque es la carencia que tenemos, no por otra cosa. Si yo compro un coche como toca, yo compré un coche pequeño, que no consuma y que sea barato. Pero claro, mi niño no va a disfrutar, porque ni será cómodo. Y a lo mejor a mí me gusta el todoterreno, bien grande. Yo siento qué coche tengo que comprar y luego pienso si de segunda mano o nuevo según el dinero. Eso. Yo hablo del niño porque el niño es la clave de todo el conflicto. El niño corresponde al inconsciente, el niño corresponde al sentimiento. El niño no tiene edad. Pero cuando yo hablo de trabajar bloqueos de la infancia, hablo del niño cuando eras pequeño. Y el niño interior es una parte de ese niño pequeño. Porque si os daréis cuenta, se repiten las situaciones. O sea, una persona que tenga un bloqueo con su padre, un bloqueo fuerte, tendrá un bloqueo con todos los novios que tenga. Eso, vamos a ver, que no falla, ¿eh? No falla. Si el bloqueo es con la madre, pues habrán conflictos con las amigas o con no sé qué. No siempre es del todo así, pero en la mayoría de veces, por la experiencia, siempre es así. Una persona que se haya sentido sola, pues luchará por no estar sola. Y entonces así es. Pero lo que hay que hacer es ver de dónde viene eso y liberarlo. Y cuando liberar es aprender. Liberar es hacer consciente lo inconsciente.